Muy buenos días, ya de regreso con el programa final de este ciclo referido a la diabetes. Al fin vamos a terminar. ¿Cuántos programas? Bueno, pues vamos a terminar ya con el programa de hoy, no hay problema ninguno. Hoy vamos a tratar de los tres últimos grupos de medicamentos hipoliciamiantes, que como verán, no todos son por vía oral. Por eso aquel término que se decía hipoliciamiantes orales, bueno, pues se ha perdido un poco, son hipoliciamiantes. La mayoría son orales, los más usados son orales, o sea, por la boca, pero hay también algunos que no son por la boca. Estos grupos son los más recientemente introducidos en el mercado, son grupos recientes, relativamente recientes. Por eso muchos de ellos no son conocidos por la mayor parte de los diabéticos y mucho menos por las personas no diabéticas. Y tampoco por muchos médicos, vamos a decir así también. Inhibidores de la alfa-glicosidasa. Esto es un grupo que no es tan reciente, un grupo que tiene ya unos cuantos años en el mercado y que es un grupo que inhibe una enzima que se llama alfa-glicosidasa. Esta enzima está presente en la mucosa del intestino y su función es liberar glucosa de los disacáridos, de los trisacáridos y de los oligosacáridos, o sea, liberar glucosa de un grupo de componentes que son azúcares. Estos azúcares no son complejos. Dos moléculas, tres moléculas y, si recuerdan, hasta 8 o 9 moléculas. Bueno, pues estos son sobre los que actúa la alfa-glicosidasa. La glucosa que se libera por estos azúcares es absorbida con facilidad, pasa a la sangre, iniciando el proceso que ya vimos en la parte de fisiología, en el metabolismo de los hidratos de carbono. Esta glucosa pasa a sangre y entonces se inicia el ciclo ya de distribución, de utilización, de entrada a la célula, etcétera, etcétera, etcétera. Si esta enzima es inhibida, ¿qué pasa? La liberación de glucosa de estos azúcares pues disminuye notablemente porque se va a seguir liberando glucosa de aquellos que hablamos ya, las disacaridasas, los que van a actuar sobre las disacáridos, también de las amilasas, que también hablamos de ellas, pero ya una buena parte del azúcar que se libera por la acción de la alfa-glicosidasa no se libera. Existen algunas sustancias naturales presentes en hongos y vegetales que pueden inhibir la alfa-glicosidasa, son las medicinas naturales. Recuerden que hemos dicho siempre, la medicina natural es muy buena, tiene muchos efectos, pero si aislamos el principio activo y utilizamos el principio activo, pues va a ser mejor siempre. El más conocido de estos productos es un hongo que crece en la parte baja del tronco de los árboles en China, en Europa y en América del Norte. Está limitado geográficamente. Es la Grifola frondosa. Es un hongo que tiene una imagen, ¿lo ven ahí? Lo ven. Y el otro es una planta, la Salacia oblonga, que crece en la India y Sri Lanka, que se ha utilizado tradicionalmente durante muchos años para el tratamiento de la diabetes. Son medicinas naturales y a partir de ellas se obtienen principios activos. Y estos principios activos son los inhibidores de la enzima. Ellos se unen en la mucosa intestinal a la enzima y al unirse a ella modifican su forma, modifican su estructura e impiden que pueda realizar su acción. Y por tanto la digestión de los polisacáridos pequeños pues es menor, no es tan completa, se libera menos glucosa, pero se quedan los polisacáridos en el intestino. Disminuye la absorción de glucosa porque no se libera tanta, pero los azúcares estos que no son tan complejos van a seguir ahí dentro del intestino. Ahora bien, una pregunta. Si el paciente hace la dieta y no consume azúcares simples, azúcares disacáridos, oligosacáridos, ¿para qué necesita inhibir la enzima? Si es una dieta bien hecha, pues no hay que inhibir la enzima. Sencillamente no hay ni oligosacáridos, ni disacáridos, ni trisacáridos que puedan actuar sobre ella. La enzima esta, ¿no? Esa es una situación. La otra situación, los azúcares que no se digieren quedan en el intestino. Tiene como consecuencia que sobre ellos actúan las bacterias intestinales y se fermentan. Al fermentar estos azúcares, que se va a liberar muchos gases. Y la liberación de esta cantidad de gases causa molestias digestivas. Estas molestias son las que han limitado su uso. Por eso muchas personas, recuerdo un amigo que las tomaba y me dijo, no puedo seguirlas tomando porque la cantidad de gases no me deja. Yo le dije, bueno, no comas azúcar. Y dice, si no como azúcar, ¿para qué voy a tomar el medicamento? Tenía toda razón en lo que yo les digo, ¿no? Estas molestias han limitado tanto su uso que hoy en día los inhibidores de alfa-glucosidasa prácticamente no se emplean. El representante del grupo es la acarbosa, que además de inhibir la alfa-glucosidasa, inhibe también la amilasa pancreática, o sea, tiene una acción más completa en cuanto a la inhibición de la digestión de los azúcares, impide o dificulta la liberación de glucosa, pero impide o dificulta también la digestión de los carbohidratos y estos carbohidratos se quedan en el intestino con todas las consecuencias que hablamos. La carbosa está contraindicada en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal porque puede empeorar la enfermedad inflamatoria intestinal porque aumenta la producción de bacterias, o sea, aumenta el número de bacterias intestinales y esto puede empeorar
la enfermedad inflamatoria. Está contraindicado en pacientes con colitis o enterocolitis y está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática por las complicaciones que puede traer. Un segundo grupo, los análogos peptídeos. ¿Análogos peptídeos de quién? De las incretinas. ¿Y qué son las incretinas? Hablamos ya al inicio del ciclo cuando hablábamos del metabolismo de hidratos de carbono, pero vamos a recordarlo. Son unas hormonas que son liberadas por las células L y K del intestino. Cuando ellas reciben la información, hay glucosa que se está liberando por la digestión. Estas células L y K que van a dar entrada a la glucosa dicen, hey, está liberándose glucosa en el intestino, vamos a avisarle al páncreas que viene una carga de glucosa para que el páncreas se prepare. Y entonces para avisar, ellas liberan las incretinas. Las incretinas tienen tres funciones fundamentales. La primera de ellas es actuar sobre las células alfa del páncreas, de los islotes de Langerhans, para dificultar, impedir, frenar la liberación de glucagón, porque el glucagón aumenta la glicemia. La segunda es actuar sobre las células beta de los islotes de Langerhans para aumentar la producción de insulina, porque va a llegar glucosa. Y la tercera es retardar el vaciamiento gástrico, porque hay mucha glucosa para que entonces el estómago libere menos alimentos hacia el intestino y se detenga un poquito la digestión de los azúcares y por tanto se detenga un poquito la liberación de glucosa. El objetivo de ellas, ¿cuál es? Limitar la elevación de la glucosa en sangre después de las comidas y por tanto prevenir los picos de glicemia que ya hemos avisado que son un problema en el diabético. Así, preparan el organismo para la llegada de la glucosa, el páncreas comienza entonces a liberar insulina, pero la acción de las incretinas es muy corta. ¿Por qué es muy corta? Porque son inhibidas muy rápidamente por una enzima, la dipeptidilpeptidasa 4, que está ahí presente, y entonces actúa sobre la incretina llegó, actúa sobre la célula alfa, sobre la célula beta, y la dipeptidilpeptidasa 4 actúa sobre la incretina y hace que desaparezca. Entonces la función de ella es muy corta, pero no importa porque es corta, porque es preparar al organismo para la llegada de glucosa. Cuando la glucosa empieza a llegar, pasa a la sangre, entonces la activación de la liberación de insulina por el páncreas está dada precisamente por la concentración de glucosa en sangre. Ya hablamos de esto también, pero es para que lo recuerden. Las incretinas naturales identificadas son dos. Ya hablamos de ello. El péptido intestinal parecido al glucagón, GLUT1, producido por las células L, y el péptido inhibitorio gástrico, producido por las células K. Algunos medicamentos de este grupo tienen una acción similar a las incretinas. Otros se parecen a ellas y entonces se unen a la dipeptidilpeptidasa 4 inhibiendo y prolongando la acción de las incretinas. Son dos mecanismos diferentes, pero los dos medicamentos estos, o sea, estos dos grupos de medicamentos pertenecen a los análogos peptídeos de las incretinas. Unos porque se parecen a ellas y actúan sobre el páncreas, otros porque se parecen a ellas y se unen a la dipeptidilpeptidasa 4 para dificultar su acción sobre las incretinas naturales. Los análogos de las incretinas son inyectables por vía subcutánea debajo de la piel antes de la primera y de la última comida del día. Tienen una acción que cubre el espacio entre las comidas y actúa previniendo los picos de hiperglicemia, los que ya hemos mencionado, los picos de hiperglicemia que se producen porque ustedes comen, bueno, nosotros comemos, todos comemos, ¿no? Y entonces la glucosa se libera del intestino, pasa a sangre y eleva la glicemia hasta que el páncreas responde adecuadamente. Bueno, pues entonces esto es resuelto por estos medicamentos. Estos medicamentos, ¿qué hacen? Simulan a las incretinas, actúan sobre las células del páncreas y van a tener el mismo mecanismo de las incretinas. Estos son medicamentos que pueden combinarse con otros hipoglicemiantes, por ejemplo con sulfonilureas que pertenecen al grupo de los secretagogos, o pueden combinarse también con metformina, que es un sensibilizador de los receptores, pero no deben combinarse con los demás grupos de medicamentos que hemos hablado y que vamos a seguir hablando hoy, ¿no? Estos medicamentos son sintéticos derivados de un producto natural que se encuentra en la saliva de un reptil de América del Norte, un reptil bastante feo y que es el conocido como monstruo de Gila, de un veneno que existe en la saliva de este monstruo de Gila. Bueno, pues entonces se ha obtenido el péptido natural que posteriormente a partir de este se han elaborado los péptidos sintéticos de los que vamos a mencionar ahora. La exenatida. La exenatida se parece al péptido gástrico, al GLP-1, y se une al receptor de GLP-1 en el páncreas, estimulándolo. Sus principales efectos secundarios son gastrointestinales. Va a producir acidez gástrica, va a producir vómito, trastornos digestivos, náuseas y puede causar dolor de cabeza y vértigo. Conozco una persona que estaba utilizando lo que se le indicaron y tuvo que abandonarlo por la cantidad de síntomas secundarios que producía, pero no a todo el mundo le produce la misma cantidad de síntomas secundarios, ¿no? Vamos a decirlo. Se han reportado casos de pancreatitis hemorrágica
y pancreatitis necrótica graves con el uso de la isoniazida. Este medicamento, como ven, no es exento de complicaciones. Tiene riesgo de producir hipoglicemia porque después que se lo inyecta, pues tiene que comer para mantener la cantidad de glucosa más o menos estable porque la secreción de insulina se va a elevar. La administración es exclusivamente subcutánea, no puede inyectarse ni intramuscular ni intravenoso, esto hay que tenerlo bien claro, se inyecta solamente debajo de la piel. No debe administrarse a niños, no debe administrarse a embarazadas y no debe administrarse a pacientes de edad avanzada. Es un medicamento que, aunque ya se ha demostrado su eficacia, está en mercado, no es muy utilizado, un medicamento relativamente reciente. Liraglutide es otro análogo sintético de la incretina. También se une al receptor de GLP-1 estimulando la liberación de insulina. Se inyecta también subcutáneo, nada de inyección intramuscular, nada de inyección intravenosa. Este es solamente una vez al día. Disminuye el apetito y los niveles de triglicéridos en plasma, dos efectos que son muy beneficiosos. El diabético entonces tiene menos hambre y el nivel de triglicéridos en plasma también disminuye. ¿Cuáles son sus efectos adversos más frecuentes? Mareo, visión borrosa, ansiedad, sudoraciones, hambre por la hipoglicemia, diarrea puede producir también y los pacientes con insuficiencia renal pueden empeorar. Por lo tanto, está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal o con daño renal. Puede causar tumores de tiroides y puede causar también cáncer de tiroides. Son complicaciones poco frecuentes, pero son complicaciones que pueden observarse con este medicamento, con liraglutide. Dentro de este grupo, bueno, tenemos una serie de medicamentos que ya mencionamos también al inicio, que son análogos peptídeos, pero que análogos peptídeos que tienen otra función. Ellos no se unen al receptor del páncreas, se unen a la dipeptidasa 4, la enzima que degrada las incretinas, y lo que hace es inactivar esta enzima. La enzima no está activada y por tanto no puede inhibir las incretinas naturales que se segregan con la comida. Entre ellos existen los dos tipos, los llamados análogos de sustrato, que se parecen químicamente a las incretinas y se combinan con la dipeptidasa 4, la enzima que destruye las incretinas, y entre ellos están la vildagliptina, sintetizada en 1998, la saxagliptina y la denegliptina. Todo eso que ustedes ven que se llaman gliptinas pertenecen a este grupo, análogos de sustrato de las incretinas que inactivan la dipeptidasa 4. Son medicamentos recientes. Y entre los no análogos de sustratos, o sea, no tienen una imagen, una estructura muy similar, pero tienen el mismo efecto también de unirse a dipeptidasa 4 e inhibirla, está la sitagliptina, un poco más conocido, un poco más utilizado, la llamada Januvia es el nombre comercial, y se han reportado efectos adversos con la Januvia como angioedema, o sea, inflamación por liberación de histamina y que va a hacer que salga líquido de los vasos sanguíneos, vasculitis y erupción cutánea. También se ha reportado el síndrome de Stevens-Johnson, que son lesiones necróticas de la piel, bastante graves a veces. Se han reportado alteración de las enzimas hepáticas, pancreatitis grave, dolores articulares muy intensos, vómito, dolor de cabeza y estreñimiento. La Januvia tiene una ventaja, se administra por vía oral, no hay que inyectarla. Generalmente se asocia con metformina o con otros medicamentos hipoglicemiantes. Es un buen medicamento, pero recuerden, tiene efectos adversos. No lo olviden. Recientemente existen otros inhibidores de la dipeptidasa 4 elaborados a partir de las xantinas, entre ellos la alogliptina, que el nombre comercial es Vidipia, y la linagliptina. Ellos actúan por una vía diferente y tienen una acción más intensa y más prolongada que los anteriores. Glucosúricos, otro grupo, ya es un grupo que es bastante reciente, un grupo con el que terminamos hoy, y son un grupo de medicamentos que inhiben la reabsorción de la glucosa en los riñones. La glucosa se filtra en los riñones, pero la glucosa es recuperada por los riñones si no está muy elevada la glicemia en sangre. En este caso, ¿qué hacen ellos? Bloquean la liberación de glucosa. No se puede resolver glucosa y la glucosa que pasa por los riñones se elimina. Eliminan glucosa por los riñones, disminuyen la glicemia, pero no modifican la liberación de insulina ni aumentan la entrada de glucosa a las células. Son dos cosas que tenemos que tener presentes. Se elimina más glucosa, pero la célula sigue igual sin glucosa y también pues no se resuelve el problema de la energía, sigue igual. Son conocidos como las glifosinas. Estas glifosinas inhiben un transportador que está en los tubos renales y que reabsorbe glucosa y reabsorbe sodio. Al inhibir este cotransportador, porque transporta las dos cosas, glucosa y sodio, aumenta la eliminación de glucosa, pero también aumenta la eliminación de sodio por la orina, actúa como diurético y disminuye la presión arterial, es una ventaja que tiene.
Pero recuerden muy bien, no resuelve el problema de las células, no resuelve el problema de la entrada de glucosa a las células, no aumenta la producción de insulina, ¿eh? Entre ellos están la canaglifosina y la dapaglifosina y la epaglifosina. Todo eso que dice glifosina, pues son uricosúricos, son glucosúricos, o sea, medicamentos que aumentan la eliminación de glucosa por la orina. Repito, lo único que hacen es eliminar glucosa por los riñones, disminuyen la glucosa en sangre, pero no mejoran el metabolismo. Por eso deben utilizarse asociados a hipoglicemiantes. Terminamos el ciclo destinado a la diabetes. Hasta el próximo programa y ya no será diabetes. Hablaremos de otras cosas. Hasta luego y chao.